Bueno, profesor, buenas tardes. Aquí sus alumnos Guerrero Laguna Yasmín y Vega Camacho Roberto Carlos presentando el ejercicio sobre el transistor 2N2222A conectado principalmente a una lámpara o foco. Y bueno, para determinar todo esto, nosotros decidimos que ya es innecesario pues armar el circuito, puesto que solamente nos llevaría a tomar más tiempo en el video y pues creo que esto ya lo había explicado en su video y pues de esta forma lo presentamos. Bueno, primero tenemos que determinar la corriente en la base. Para esto sacamos un multímetro, lo insertamos. Importante recordar que para calcular la corriente con un multímetro de manera física tenemos que abrir el circuito. Conectamos la terminal positiva al nodo positivo de la fuente y el negativo a la base. Una vez hecho esto, abrimos nuestra ventana amperaje en directa e iniciamos la simulación. Como podemos ver, el circuito está cerrado, enciende el foco, si lo abrimos se apaga. Aquí pues nanoamperes ya es una variación muy ultra muy baja, por lo tanto se puede decir que casi no está corriendo corriente, sino pues simplemente son variaciones. Cerramos el circuito y así va a empezar a fluir la corriente normal. Enciende el foco y la corriente que nos determina es de 7.6 miliamperes. Y pues bueno, esa es nuestra corriente en la base. Ahora nos toca determinar la corriente en el colector. Para hacer esto necesitamos otro multímetro. Y bueno, esto ya lo podemos borrar. Cerramos el circuito de nuevo. No se cerró. Ahí está. Cerramos el circuito. Abrimos el de acá. Terminal positiva al cable que está conectado positivamente a la fuente. Terminal negativa donde va a fluir la corriente al colector. Esta es la corriente que llega al colector. Entonces, corriente en directa. Y nuestra corriente es de 480.9 miliamperes. Muy bien. La corriente del colector viene siendo esta. Podemos cerrar, terminar la simulación. Borramos, conectamos de nuevo. Ahora nos toca determinar la corriente en el emisor. Bueno, multímetro. Abrimos el circuito. Complementamos el circuito. Terminal positiva en el emisor, terminal negativa ya directamente a tierra, que va a fluir la corriente. Entra negativo, sale... No, perdón, entra positivo, sale negativo, fluye. Amperaje en directa, iniciamos la simulación. Foco encendido 488.5 miliamperes. Teóricamente encontré y nos llegó a explicar en las publicaciones en Facebook que la corriente del colector teóricamente o más o menos es la misma que la del emisor. Y había encontrado un video en el que nos explica que es prácticamente la misma porque la corriente fluye directamente arriba hacia abajo. No sé si me da a entender, pero pues más o menos así lo explicaron, como una corriente de agua que va de arriba, baja, pasa por aquí y sigue por acá abajo. Entonces, como es la misma dirección, por eso es la misma. Bueno, eso no entraré más en detalles porque la verdad no me lo sé a la perfección, pero algo así entendí. Bueno, cerramos el circuito y ahora vamos a determinar el voltaje base emisor, o sea, de esta terminal a esta terminal, o base con emisor. Recordando que para sacar el voltaje no se abre el circuito,
En este caso nuestro voltaje, si no lo malinterpreto, la terminal negativa si la conecto a la base y la terminal positiva la conecto al emisor, nuestro voltaje sería negativo. Pero para que no nos salga eso, pues invierto las terminales, el positivo a la base y el negativo al emisor. Terminales conectadas, aquí nos dice. Entonces voltaje en directa y veamos cuál es el voltaje base emisor. Lámpara encendida, voltaje base emisor es de 915.1 milivolts. Bueno, una vez determinado esto, terminamos la simulación. Podemos cerrar esto. Podemos eliminar estas entradas. Y ahora mi compañera Yasmin va a explicar cómo se obtiene el voltaje colector emisor. Bien, pues empezamos por poner un multímetro. Lo vamos a rotar. Vamos a poner la terminal positiva del lado donde se encuentra el colector y la terminal negativa en donde se encuentra el emisor. Bueno, una vez que conectemos, abrimos la ventana del multímetro e iniciamos la simulación. Como podemos ver, el voltaje colector emisor es de 6.2 volts. Muy bien determinado esto. Ahora vamos a determinar el voltaje de la base. Esto mi compañera Yasmin también lo va a explicar. Vamos a poner el multímetro y vamos a conectar la terminal positiva del lado donde se encuentra nuestra base y la terminal negativa donde va tierra. Muy bien, ya que conectamos nuestras terminales, positivo y negativo están conectados, voltaje en directa, iniciamos la simulación. Y nuestro voltaje en la base es de 915.1 milivolts. Es algo lógico porque, bueno, yo había encontrado en circuitos como estos y no sé muy bien por qué, pero me he dado cuenta que el voltaje de esta fuente siempre, o en los casos que vi, quizá no siempre, es menor al voltaje de acá. Bueno, entonces ahorita checamos los demás. Este viene siendo nuestro voltaje de la base, 915.1 milivolts. Ahora mi compañera les va a explicar cómo sacar el voltaje del colector. De igual forma vamos a poner el multímetro cerca del transistor y vamos a conectar la terminal positiva a donde se encuentra la patita del colector y la terminal negativa a tierra. Muy bien hecho esto, terminales conectadas, positivo y negativo, voltaje en directa, iniciamos la simulación. Como podemos ver, nuestro voltaje es de 6.2 volts. Bueno, una vez determinado esto, continuaremos ahora con el voltaje del emisor. También lo explicará mi compañera Yasmin. Para medir el voltaje emisor, vamos a conectar la terminal positiva a la patita del emisor y la terminal negativa a tierra. Bueno, una vez hecho esto, abrimos el multímetro, voltaje en directa y nos sale 0 volts. ¿Por qué nos sale 0 volts? Esa era una duda que tenía y gracias a que comentaron la duda también en el grupo, usted pudo explicar que aquí estamos midiendo el voltaje del emisor, pero como el emisor está conectado directamente a tierra, entonces estamos midiendo el voltaje que está en la tierra, por decirlo así. Por eso nos sale 0 volts. Bueno, una vez hecho esto,
Vamos a determinar ahora la ley de Kirchhoff, en la que nos dice que la suma de todas las corrientes tiene que ser igual a cero. Despejando esto, ya nos determinó que la corriente en el emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. ¿Por qué? Yo me pregunté por qué la corriente del emisor es negativa y las demás son positivas. Pues resulta que, bueno, como yo lo entendí, eh, puedo explicar que la corriente de la base es positiva porque su terminal está más cercana a la terminal positiva de la fuente. La corriente del colector también es positiva porque está conectada a la terminal positiva, la más cercana, la terminal más cercana a la que está conectada es la positiva. Y el emisor es negativo porque está conectada directamente a tierra o a las terminales negativas de las fuentes. Ese es mi... bueno, de esta forma yo entendí que por esta razón la corriente en el emisor es negativa. Por lo tanto, haciendo el despeje en la fórmula, nos sale que la corriente en el emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Bueno, para determinar la corriente del emisor, esto nos dice que tenemos que sumar la corriente de la base, que es 7.6 miliamperes, más 480.9 miliamperes. Bueno, profesor, como podemos haber dicho antes, la suma de la corriente de la base, que es esta de XMM1, más la suma de la corriente del colector, que es 480.9 miliamperes, tiene que ser igual a la corriente del emisor. Por lo tanto, comprobando en una calculadora, podemos determinar que es cierto. Sumando estas dos corrientes, si nos da 488.5 miliamperes, que es la corriente del emisor. Bueno, de esta forma comprobamos ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Ok, una vez determinado todos los valores anteriores, ahora nos toca determinar la ganancia de corriente, que en este caso es beta. Bueno, aquí yo haciendo mis mini notas, y como nos había comentado, para sacar de forma formulada, la ganancia de corriente es que beta es igual a la corriente del colector entre la corriente de la base. En este caso, la corriente del colector viene siendo 480.9 miliamperes. Bueno, tenemos 480.9 por 10 a la menos 3 entre la corriente de la base, que es 7.6 miliamperes. Bueno, entre 7.6 por 10 a la menos 3. Nos sale que la ganancia de corriente o beta es igual a 63.27 y como nos había comentado no tiene unidades de medida. Por lo tanto es un valor que se mantiene así, 63.27. Bueno, profesor, ahora nos falta calcular la potencia disipada por el transistor. Bueno, para sacar la potencia disipada necesitamos sacar el voltaje colector emisor, que ya lo teníamos determinado, que es 480, si no mal recuerdo, miliamperes. Lo multiplicamos por el valor de la corriente del emisor. No, perdón, lo multiplicamos por el voltaje del colector emisor, que es 6.2 volts. Corriente del emisor, que es 480 miliamperes, por voltaje colector emisor, que es 6.2. Ahorita mi compañera lo va a explicar más detalladamente y va a dar el resultado de esta multiplicación de la potencia. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, la fórmula para sacar la potencia disipada es multiplicar el voltaje colector emisor, que lo obtuvimos ya anteriormente, es 6.2, y lo vamos a multiplicar por la corriente del
emisor es 488.5 miliamperes. Procedemos a realizar la multiplicación de 6.2 por 488.5 por 10 a la menos 3 y nos da un resultado de 3.0287 watts. Perfecto, bueno, ya con esto tenemos la potencia disipada y como lo dijo mi compañera, pues la potencia se mide en watts. Entonces, bueno, creemos que esto es el fin de nuestro video. Espero y que nos hayamos dado a entender muy bien y que pues esté correcto nuestro trabajo.